Hola, hola, ¿cómo están? Ya iniciamos esta transmisión, esperando a que se conecten los que nos van a ver en vivo. Hola, hola a todos los que están entrando y los que nos están viendo por YouTube, también un saludo. Listo. Ya vamos a entrar con nuestro invitado de... Ahí va. Hola. Ok, Hola. Ok, ahora sí. ¿Cómo estás? pues muy bien, gracias a Dios, ya conectados, pero mejor es estar conectado con la vid. Ajá. Bien, Claro. ¿quién anda ahí? Y un Hola, amigo, Pat. mira, hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué me cuenta? Nada, nada, ya empezando aquí más el calor. Pues aquí en la Sierra de Arteaga estamos disfrutando lo fresco. Sí, me Atraparon imagino. aquí arriba como hace 10 días, y es que vivimos en una selva de animales feroces, ¿En serio? ¿Qué osos? osos. Osos Sí, negros, hay sí, sí. venado, Ah, sí vi una foto. ajá, Sí sí. vi una foto. ¿No hay pumas ahí o ¿cómo se llaman? ¿Jaguares? Hay coyotes y osos y no sé, no he visto elefantes ni pumas, pero Oye, ¿coyotes normales o coyotes de esos de la frontera? pues no los he visto, además los escucho en la noche Ah, cantando a la luna. Dando serenata. bueno. No, pues, Rebeca es la titular, te va a bombardear ahorita con varias Pues, preguntas. sí, estoy nervioso porque las preguntas a lo mejor es como una venganza por la tarea difícil que dejo. Por todas las tareas. Sí. No, la verdad, de hecho, por Bájale eso, el aire. sí, ya está prendido, nada más, regúlalo, sí. Este, yo quería, pues, comentar, ¿no? De la clase, por ejemplo, la clase que tuvimos de sanidad con usted, me gustó mucho, la uno y 2 me gustó mucho ese libro. Y pues la verdad sí, por eso lo quería invitar para hablar de este tema. Yo sé que usted sabe más que lo que leímos en el libro, pero es un tema, ¿no? Un tema que ahorita tenemos que tocar como hijos de Dios, como iglesia. Creo que es importante hablar acerca de la sanidad y Sí. pues ya se lo ve como un plus por todas las tareas de la universidad. Como venganza, una vendetta. No, bueno, pues bueno, el tema que vamos a tocar es acerca de sanidad, ¿no? Y, y bueno, yo le quería preguntar a usted, por ejemplo, ¿que la sanidad va más allá solo de sanidad física? Pues claro que sí, Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón. La sanidad física es solamente parte. Dios hizo el hombre espíritu, alma y cuerpo. Y cuando uno nace de nuevo, pues recibe sanidad de la enfermedad del pecado. ¿Verdad? Eso es en el espíritu. En el alma, pues el hombre sufre a veces rechazo, soledad, abandono, y hay sanidad en el área del alma, de la mente, emociones y voluntad. Pero lo que vemos más frecuentemente, al menos en campañas, es la sanidad física, cuando alguien recibe un milagro o sanidad en su cuerpo y nota inmediatamente que su dolor o los síntomas desaparecieron. Claro. ¿Y usted cree que la sanidad es un proceso? Pues sí, si corto mi mano con un cuchillo, puedo orar y el Señor comienza el proceso,
veo que toma tiempo para sanar la herida totalmente. Entonces, sanidad, si hay sanidad de inmediato, eso sería más como un milagro. Un milagro es algo que sucede de un momento al otro, pero la sanidad por lo general puede ser un proceso, aunque hay personas que son sanados inmediatamente después de hacer una oración. ¿Cuál es el milagro que más le ha impactado a usted de sanidad, así instantáneo, que ahorita usted Eh, recuerda? en la Biblia o en la vida actual? En la vida actual, en la vida, que usted haya Bueno, presenciado, que usted haya es, visto. es, es difícil recordar de uno. En Gabón, hoy en Gabón, África, vimos gente recibir sanidad, eh, se levantaron del lecho de aflicción, ojos ciegos abrieron, eh, liberaciones, gente, una mujer que estaba encorvada, como en la Biblia, que no podía enderezar. Ella pasó por un proceso de liberación, vino cada noche, pero después, el tercer noche, pasó ella en la plataforma caminando perfectamente bien. Y pues a veces la sanidad es una combinación de sanidad y liberación, dependiendo del caso que uno tiene enfrente. Entonces, pero también allá en Irapuato una mujer llegó con su estómago lleno de úlceras y oramos por ella y el Señor la sanó inmediatamente. Y esa sanidad fue un milagro que Dios usó para que ella pudiera ganar toda su familia. Era una familia muy grande. No sé si recuerdan ahí no recuerdo el nombre de la colonia, pero ella tenía un puesto de, de, de una senaduría y tacos enrollados y enchiladas, pero ella llegó a la iglesia porque Dios la sanó de úlceras en su estómago. Sí. Y bíblicamente, ¿cuál es como el milagro Bueno, que la más mujer destaca? con el flujo de sangre, ¿Cuál, ya perdón? salud. Eh, La mujer con el flujo de sangre, 12 años, gastando todo su dinero en los médicos. En lugar de mejorar, le iba peor. Pero un día oyó hablar de Jesús. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y se puede sacar unas enseñanzas, algunos puntos muy importantes de esta mujer. Y por fin ella dijo en su corazón, si tan solamente tocar su manto seré sana. O sea, ella confesó, ella creyó y actuó sobre su fe. Inmediatamente ella fue sanada de su enfermedad. Y eso es muy impactante. Bueno, hay muchos también. Bartimeo es un ejemplo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús paró. Y la voz de desesperación hizo que Jesús parara en su camino y llegó delante de Bartimeo y lo sanó de su vista. Muy impresionante esas historias. A ver, le voy a preguntar aquí a mi papá, ¿cuál es el milagro que más te impacta de la Biblia, que describe la Biblia? No, pues ya me los ganó Patricio, porque precisamente el milagro de la mujer de flujos, para mí es el más, el más impactante, porque se conjuga Desde el lado médico aquí. la fe tan importante de esa mujer, que ni siquiera Jesús se dio cuenta. O sea, pues Jesús tuvo que preguntar, ¿quién me ha tocado? Sí, ¿Quién me ha tocado? Porque he sentido que salió poder de mí. O sea, ¿cómo la fe puede mover algo tan increíble? Obviamente Jesús era hombre en ese momento, por eso tuvo que preguntar, aunque ese era el Hijo de Dios, pues, pero estaba en un cuerpo humano. Era el Espíritu Santo por el cual se movía, ¿no? En milagros. Y a mí me impacta la mujer, porque como la fe que dijo, tan solo con esto, o sea, con esto ya voy a ser yo sana.
es una fe que va más allá de lo que podemos imaginar. Entonces, para mí siempre ha sido la sanidad de la mujer de flujo de sangre. Ok, y ¿usted qué opina acerca de la medicina? Oh, bueno, la medicina es maravillosa. Dios está tan en contra de la enfermedad que Él sabe que hay mucha gente que no van a actuar en fe, que gente en conversa que no sabe nada de las promesas de Dios. Entonces, Dios ha provisto, ha dado sabiduría al hombre para crear medicinas con la finalidad de curar la humanidad de sus enfermedades. Estoy totalmente de acuerdo con medicinas. Um, un diabético, pues si no fuera por insulina, pues que no tendría, no tendría vida. Hasta la aspirina, a veces una aspirina tan chiquita, ¿verdad?, puede quitar el dolor de cabeza o algún dolor físico. Entonces, eh, no estamos en contra, no estoy en contra del medicamento. Uh, trato de personalmente de usar mi fe propia y a veces voy al doctor, pago los 60 pesos y me da una receta y pues eso es lo que necesito para sentir bien. Pero Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas que por medio de ellas podemos ser participantes de su naturaleza y disfrutar de salud. Sí. A ver, papá, ¿tú qué piensas de está peleada la Biblia con la medicina? No, si no, no hubiera estudiado medicina. Obvio. No, yo creo que no, porque el mismo Jesús puso un ejemplo cuando lo criticaba, ¿no? Porque se juntaba con pecadores y publicanos. Y él dijo, yo he venido a salvar pecadores, no justos. ¿Quiénes necesitan médico? Dice, o sea, puso el ejemplo a los médicos. ¿Quién está médico? Los enfermos. Dice, así también yo, o sea, he venido a salvar a pecadores y no a justos. Entonces, cuando él menciona eso, obviamente está hablando de la medicina normal, ¿no? Porque lamentablemente aquí en México se combina mucho la cuestión de la medicina alópata, que es la medicina científica y todo esto, con la brujería, o sea, con brebajes y todo ese rollo. O sea, aquí me estoy obviamente refiriendo a la ciencia. La ciencia no está peleada con Dios. Yo creo que Dios le dio inteligencia al hombre para poder entender muchas enfermedades y poder encontrar la cura de muchas de ellas. Incluso el haber pensado con la inteligencia que Dios nos dio en las vacunas y todo esto, que son más preventivas que otra cosa. Entonces, para mí no está peleada la medicina. Obviamente, alguien que es cristiano y tiene la fe suficiente para creer que en su sanidad o no enfermarse, porque esa es otra, ¿no? Caso concreto, esta pandemia que estamos pasando, muchos andan con temor, siendo cristianos, andan con temor y prefieren confiar en la medicina y decir, ay, que salga la vacuna, que salga el otro acá, cuando la mejor vacuna es la fe. O sea, él dijo, no te vendrá peste que en medio del día destruya. Y muchas promesas, ¿no? Una peste, pues es realmente lo que estamos pasando, es una enfermedad contagiosa. Entonces, yo sí creo que la medicina, la ciencia no está peleada con Dios. Los científicos y algunos, ¿cómo se pueden decir? Algunos profesionistas están más bien peleados con Dios, pero la medicina para mí no es parte de la ciencia y la ciencia no está peleada con Dios, porque la ciencia solo descubre lo que Dios ya descubrió antes y solamente yo creo la revela por la creatividad, porque como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es creativo,
el hombre también. O sea, a mí me impresiona cómo ahora podemos, en una tomografía, una resonancia magnética, ver el interior del cuerpo humano y detectar enfermedades. Eso para mí es algo divino que Dios le dio al hombre de creatividad, el que inventó esos aparatos médicos. Viene de Dios, ¿por qué? Porque Él es creador. Entonces, nosotros siendo hechos a su imagen y semejanza, aún sin conocerlo, tenemos la chispa de la creatividad. Entonces, Exactamente. Totalmente de acuerdo, doctor. muy bien, Pat, qué bueno. Y una otra pregunta, Pat. Si, por ejemplo, dice la palabra que pondremos manos sobre los enfermos y sanarán, y yo oro por alguien, pero no sana en ese momento, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de seguir orando? ¿O qué debe de hacer la persona y la persona que oro por ella, ¿no? Porque algunas personas no sanan inmediatamente. Pues no creo que hay suficiente tiempo en este programa para Para cubrir la respuesta. el detalle, pero John Osteen, el papá de Joel Osteen, usó un ejemplo que a mí me ayudó mucho. Él dijo, había 100 personas, cada persona con las mismas síntomas, y se fue, el doctor los recetó a todos el mismo medicamento. Entonces, como resultado, el 90% de ellos fueron sanados, el 5% quedaron iguales y el 5% murieron. Entonces, la pregunta es si todos tuvieron las mismas síntomas y recibieron el mismo tratamiento, ¿por qué algunos sanaron? ¿Por qué otros quedaron igual? ¿Y por qué algunos murieron? Y él llegó a la conclusión que hay detalles desconocidos en cada persona. Lo que nos toca a nosotros es obedecer la palabra y poner manos a los enfermos y ministrar sanidad. Nosotros no somos los que sanamos, somos el instrumento de Dios para ministrar la sanidad. Dios es el que sana. Entonces, vamos a ver resultados de 90% que reciban sanidad, quizás 5% que siguen igual y algunos van a morir. O sea, yo he orado por personas y han muerto. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero hay detalles desconocidos en cada situación. Tenemos que seguir operando en fe, poniendo manos a los enfermos, hablando a las montañas que se vayan al mar, no dudar en el corazón y dejar los resultados al Señor, porque Él es el que sana. Es muy fácil decir a la persona que no, aparentemente no está siendo sanado, de que no tiene fe, que es un incrédulo, que Dios no lo ama, o sea, echar mucha culpa y condenación, pero eso tampoco es válido. Hay personas que tienen muchos años de servir al Señor y para ellos a veces es difícil activar su fe para recibir sanidad, y hay personas que apenas están caminando con el Señor y reciben milagro tras milagro, ¿verdad? Entonces, cada persona es diferente, cada situación es distinto, pero Dios está buscando personas de actuar y ser hacedores de la palabra y seguir poniendo manos a los enfermos, dejando los resultados a Él. Y ahora que tenemos que usar guantes, ¿puede la unción fluir a través de un guante? ¿Verdad? Si encontramos a alguien con fiebre, ponemos las manos con un guante, ¿puede el Señor sanar con un guante puesto? Pues claro que sí, no hay ningún problema. ¿Verdad? La fe en acción que hace la obra. Claro. ¿Y usted qué piensa de este tiempo como pandemia? Nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer en este tiempo? De Pues esta pandemia que hay. no estar consumido por temor. Yo creo que en el principio como que un espíritu de temor quería tomar control de todo el mundo y nadie salía de su casa, ¿verdad? Porque iban a contagiarse con la coronavirus pero
y es real, no podemos negar que es una enfermedad que ha quitado la vida de mucha gente, inclusive muchos cristianos han muerto con eso de la coronavirus. Pero nuestra actitud en medio de una pandemia es tener puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumidor de la fe, de no quitar nuestros ojos de las promesas. Éxodo 15:26 dice, yo soy Jehová tu sanador. Entonces, eso es más verdad que lo que dicen los noticieros, que lo que dicen las malas noticias en la televisión. Las promesas de Dios es más real. Los cielos y la tierra pasarán. Un día la coronavirus pasará, pero la palabra de Dios jamás pasará. Entonces, tenemos que tener una fe fuerte, firme en las promesas de Dios, estar en su presencia y estar conectado con la vid y dejar que el espíritu que levantó Jesús de los muertos mora en nosotros. Ese espíritu vivificará nuestro cuerpo mortal, nos dará vida y ninguna plaga puede tocar nuestra morada. Pues si hay personas que quieren leer un libro muy interesante, busca, se me escapó su nombre ahorita, es un misionero a África, John G. Lake, se escribe Lake, y él entró en un lugar donde había plagas y había cuarentena y sacaron la sangre de uno que había muerto de la plaga bajo un microscopio y vieron la vida de esa pandemia. Entonces él puso un poquito de su sangre y lo mezcló con la sangre de uno que acaba de morir. Todos los, ¿cómo se llaman? Murieron, ¿verdad? Por el poder ¿El virus? de la sangre de uno conectado con el espíritu que levantó Jesús de los muertos. Un testimonio muy, muy interesante. John G. Lake, misionero a África. Y si nosotros podemos activar en ese nivel de fe, podemos entrar en cualquier hospital, en cualquier zona donde todos están contagiados con la famosa coronavirus y ministrar la sanidad de Jesucristo sin temor y ver resultados. Claro. Sí, y por ejemplo, ¿usted qué piensa si de alguien que ha recibido sanidad de parte de Dios tiene que cuidar esa sanidad? Pues sí, pues el diablo es como uno que es salvo. Acepta a Jesucristo el domingo, está lleno de gozo y paz y amor, y por el miércoles entra la duda en su mente, no, pues realmente no fuiste salvo. Es un cuento. Y el enemigo viene para robar también la sanidad. Inclusivamente, uno que ha sido sanado y ya no tiene síntomas, unos días después puede ser que regrese un síntoma. Y el enemigo pone en la mente una duda. Ya ves, no fuiste sanado. No es cierto. La Biblia no es cierto. Entonces vas a seguir sufriendo de su enfermedad. Y tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Y es importante que cada creyente tenga un concepto correcto de la palabra de Dios, que aprende cómo hacer guerra espiritual, de cómo resistir el diablo, de cómo usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en contra de todas las acechanzas del enemigo, y así, el escudo y la fe, podemos apagar todos los dardos malignos que el enemigo nos manda y cuidar y proteger nuestra sanidad. Claro. Y usted ahorita comentó acerca de salvación. ¿Y la salvación y la sanidad van ligadas? ¿Van de la mano? Pues yo creo que sí. En el griego la palabra salvación es soterio, que quiere decir salvar, sanar, liberar, prosperar, perseverar, bendecir, bienestar. Entonces es la misma fe que uno usa para ser salvo, que uno usa para ser sanado. Hay mucha gente que al confesar a Jesús como su Señor y Salvador, inmediatamente son sanados.
inmediatamente son liberados, inmediatamente dejan de estar bajo el control de un vicio, son liberados del cigarro, del alcohol, de hechicerías, ¿verdad? Porque todo va incluido en la salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder para salvación, que quiere decir salvación, sanidad, liberación, etcétera, para todo aquel que cree. Pero tristemente hay muchos que no están bien enseñados en la palabra y creen que Dios es el autor de la enfermedad, que Dios manda enfermedades para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos algo. Y si tenemos ese concepto de Dios, pues es muy difícil, ¿verdad? Vivir o sea, ser salvo y al mismo tiempo ser sano, porque ¿cómo puedo ser sano si Dios está usando la misma enfermedad para corregir algo negativo en mi vida? Y tenemos que estar correctamente instruidos en la palabra de Dios para evitar esos dilemas. Claro. Sí, yo quiero comentar nada más, totalmente de acuerdo contigo, pero agregar de que lo que dices es cierto porque está en la Biblia. Jesús varias veces cuando sanaba a alguien, le decía, tu fe te ha sanado. Uh-huh. Pero otras veces sanaba y les decía, tu fe te ha salvado. O sea, está, Exactamente. los 4 evangelios vienen así. En diferentes ocasiones usaba una u la otra, pero era Exacto. exactamente cuando era sanado alguien y obviamente porque al ser sanado la sanidad tiene que ligarse entre el poder de Dios que nos ha dado esa capacidad para orar por enfermos, más la fe, porque sin fe, si el enfermo no tiene fe, digo, ese es uno de mis pensamientos, a ver tú qué opinas. Si no tiene fe la persona en Dios y dice, ay, pues a ver si pega, yo creo que no es sanado. ¿Por qué? Porque es importantísima la fe. Jesús siempre decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Incluso cuando fue él a Nazaret, describe la escritura, ¿no? Que no hubo muchas sanidades, no hubo muchos milagros por la incredulidad. O sea, Jesús no pudo hacer, o sea, literalmente no, uno que otro por ahí. Y no digamos que es porque Jesús no era poderoso, era el Hijo de Dios y tenía el Espíritu Santo. El problema en Nazaret fue que como él era oriundo de ahí y como Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra, pues no tenían fe en él. Entonces, por eso no pudo, porque ahí dice, no pudo hacer muchos milagros. O sea, estuvo ahora sí con las manos atadas, porque sí va de la mano la fe de la salvación, o sea, de creer en Jesucristo como Señor, como Salvador, como Rey, pero también como sanador, tiene que ir ligado con la fe de sanidad. O sea, van de la mano para mí. O sea, nada más quería Exactamente. agregar eso por lo que Ajá. comentaste. Exactamente, así es. Muy Claro, bien. como en la palabra, ¿no? Que nos enseña acerca del paralítico y los 4 amigos. Jesús no le dijo que, no, las primeras palabras de Jesús no fueron de sanidad o levántate, sino habló acerca de que tus pecados son perdonados, ¿no? Y lo que decía, lo que comentábamos, ¿no? Sí, Primeramente, está muy ligado la salvación con la sanidad. exactamente. No los puedes Pues, separar. Es claro, imposible separarlo. ajá. Juntamente con para molestar a algunos que están en contra del Evangelio de la prosperidad, en la misma palabra salvación es el deseo de Dios de bendecirnos con cosas materiales. Así es que ya es un paquete completo. Sí, es pleno, ¿no? Una plenitud en todas las áreas. Bueno, ahí para aclarar algo, porque yo a veces he comentado con mis discípulos que yo estoy de acuerdo que la prosperidad es parte de la bendición, pero cuando se va uno a los extremos,
cuando tú sabes, en Estados Unidos sobre todo, yo he visto que en muchas iglesias les gusta que se predique nada más de la teología de la prosperidad. O sea, ese es un extremo. Y yo lo he hablado con mis discípulos, o sea, de que irse a ese extremo de que solamente quiero oír la teología de la prosperidad, o sea, y que Dios me dé un carro nuevo, y que, a veces los pastores entramos a ese juego de decir, Dios quiere que tengas una casa nueva y todo eso, pero no les hablan de obligaciones porque, o sea, no les hablan del compromiso y de ser consagrados a lo que Dios nos mandó llamar, que es predicar el evangelio del reino y hacer discípulos, sino que nada más queremos recibir, pero no damos nada, o sea, no trabajamos para el reino. Digo, para aclarar, porque yo a veces me he manifestado en contra de la teología de la prosperidad sola. O sea, para mí Sí. es un paquete integral, como tú decías. Es integral. La palabra salvación es cierto, significa todo eso. Eso tenemos que creerlos por default, pero el enfoque nuestro principal es estar sanos para servirle a Él, o sea, y para sanar, pero muchos se han ido con esa corriente y solamente piensan en ellos, o sea, el foco de atención o el reflector se ha ido hacia ellos y no hacia Dios, precisamente por abusar de la teología de la prosperidad, porque se hace el foco de atención uno de decir, no, pues Dios está como mi sirviente para darme lo que yo quiero. O sea, es un extremo. Y más bien yo creo en la teología de la liberación, pero junto con todo el paquete que implica el ser salvo, el haber nacido de nuevo verdaderamente, el haber creído en Jesucristo, el tener el Espíritu Santo, te va a traer sanidad y te va a traer una buena salud mientras también te cuides. Que es otro punto que ahorita quiero comentar eso. Viene integral, vas a ser prosperado y bendecido para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues es que prediquemos el evangelio del reino, que trabajemos para Él y que compartamos a la gente, pero también la hagamos discípulos, o sea, ser discípulos. Pues, sí, el resultado de predicar el evangelio va a ser bendición en cada área de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y también finanzas. Sí. En la India, ustedes han ido a la India muchas veces, hay pobreza extrema, pero cuando el evangelio llega a un lugar, por ejemplo, los intocables allá en el sur de la India, ellos no tienen absolutamente nada, no tienen nada, no tienen zapatos, pero cuando llega el evangelio, su condición financiera y económico comienza a cambiar. Para ellos prosperidad es ahora al fin tener unos zapatos. Otro muestra que la prosperidad ha llegado es conseguir una bicicleta y no tienen que caminar. O para un pastor que está ahí, logra tener una moto, ¿verdad? Para que no tenga que usar su bici. He visto cómo el evangelio ha llegado en lugares de pobreza extrema y sí ha producido salvación, sanidad, liberación, pero su manera de vivir también ha mejorado. Una persona que uso de ejemplo es de ahí, de su congregación, la hermana Trini. Cuando ella llegó a la iglesia hace muchos años, con 4 hijos, vivía en un lugar muy pobre. Una vecindad, un cuartito con su familia. Pero a través de los años, ella no faltó de congregarse, ella sirvió en lo que se pudo, tenía un corazón generoso. A veces hasta el día presente, cuando los visito, ella me saluda con un saludo pentecostés y me deja un billete de 20 o de 50 en mi mano. O sea, porque ella ha vivido el evangelio y ha puesto en práctica los principios de la palabra de Dios. Ella ahora es la dueña de su propia casa, tiene hijos bendecidos. O sea, ella es un ejemplo para mí de una persona que cuando inició no tenía nada
y ahora al final de su vida, porque ya es una mujer grande, cómo el Señor la ha bendecido todos sus años, aún en su área financiera. ¿Es un multimillonaria? ¿Viaja alrededor del mundo? No, pero pregúntala si está contenta, pregúntala si está enamorada con Cristo, Y y ella siempre sirviendo. tiene algo para dar y ofrecer, a menos a mí cuando yo los visito, me siembro una semilla y por eso ella está prosperando. ¿Sí? Claro. Sí. Pues bueno, Juan, le voy a dejar el tiempo para que nos pueda compartir un poco alguna. Le pedí que nos ¿Cuánto, compartiera cuánto tiempo tengo? 20 minutos. 20 minutos. Sí. Estaba pensando hoy, leyendo en Mateo capítulo 4, que Jesús comenzó su ministerio haciendo tres cosas. Él dice que él fue a las aldeas, las ciudades, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando a todos los enfermos y liberando a los endemoniados. Jesucristo puso énfasis sobre tres cosas. Nosotros somos buenos para enseñar. Tenemos excelentes conferencistas. Llenamos auditorios con personas a escuchar la sabiduría de los mejores maestros que viven en la planeta. Tenemos los mejores predicadores. Los puedo nombrar, pero para no ofender a algunos de los oyentes, no lo voy a hacer. No, mejor Entonces, no. somos expertos de enseñar y de predicar. Pero Jesús también incluía la sanidad como un fundamento principal en su ministerio. Y si leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y aún en los Hechos, encontramos que la sanidad era vital en el crecimiento del reino de Dios. Pero para que la gente se siente cómodo, ya hemos eliminado sanidad, liberación y milagros de nuestros servicios. Yo creo que estamos eliminando el 33% del Evangelio cuando no ponemos en práctica en nuestros ministerios la sanidad. Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Inclusivamente en Mateo capítulo 9 y 10, Jesús llamó a sus discípulos y les dio poder y autoridad para sanar los enfermos y echar fuera demonios y a predicar el evangelio. O sea, Jesús entendió que la extensión del reino de Dios o que el reino de los cielos incluye el ministerio de sanidad. Y no es solo para tener una campaña una vez al año o unas conferencias con énfasis de sanidad a vez y cuando, sino nuestra vida cristiana diaria tiene que incluir sanidad. Hace tiempo estuvimos en Ometepec y entramos en el Chedraui y había un hombre ahí, sordo mudo, estaba pidiendo limosnas. Y entramos y como si nada, ¿no? Pues es otro loquito ahí pidiendo, molestando a la gente. Y cuando salimos, pasamos por ese señor y pasé como 10, 20 metros y el señor me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Tú predicas sanidad, tú predicas milagros, ¿qué vas a hacer con ese hombre? Y regresé y hice señas pidiendo permiso de orar por él. Y ahí enfrente de la entrada del Super Che, puse mis manos, levanté mi voz y comencé a orar en el nombre de Jesucristo y la gente alrededor pararon para escuchar el escándalo que hacíamos. O sea, no podemos solamente orar por los enfermos en la célula o en la congregación o en un encuentro. Lo tenemos que hacer en los mercados, lo tenemos que hacer en los camiones, lo tenemos que hacer en las escuelas. Yo recuerdo que tenía un trabajo en San Antonio y había una muchacha en nuestro equipo que era lesbiana y un día entró en nuestro salón quejándose de un dolor de su espalda. Yo estaba leyendo el periódico, bien contento ahí, viendo las noticias, escuchando sus quejas.
Y el Señor me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Y pensé, bueno, ok, Señor, lo voy a hacer. Me voy a poner ridículo para ministrar a esta muchacha. Entonces la senté en una silla y decía a mis compañeros, ¿quieren ver una pierna crecer? Porque esta muchacha está enferma, tiene dolor porque una pierna es más corta que la otra. Y ahí en el salón de los empleados tomé autoridad y ordené que la pierna creciera y todos vieron cómo esta pierna creció como, no sé, 3, 4 centímetros. Y decía, Nicole, ¿cómo te sientes? Y ella con maldiciones decía, no, pues bla, 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 yo me siento bien. ¿Quién te sanó, Nicole? Jesús me sanó. Yo no sé si ella aceptó a Jesucristo, yo no sé si ella tuvo un cambio de vida, pero yo sé una cosa, que la presencia de Dios se manifestó en ese salón de empleados y todos vieron la misericordia y la gracia de Dios sanando la vida de Nicole. Tenemos que llevar la sanidad a las calles, tenemos que llevar la sanidad a nuestros vecinos y no hay un tiempo mejor que ese tiempo, que cuando nos damos cuenta de alguien que tiene fiebre, que tiene tos, tiene problemas respiratorios, los síntomas del COVID-19, de ofrecer orar. Y siempre es bueno ofrecer orar, no podemos nada más orar a la brava. Pedir permiso a los enfermos a orar en el nombre de Jesucristo, no importa si son salvos, si son endemoniados, si son borrachos, los enemigos de Dios. Jesucristo en su ministerio no sanó a ningún cristiano, Él sanó solamente a pecadores. Él solamente liberó a los pecadores. Entonces, nosotros a veces no ministramos sanidad a la gente porque queremos que acepten a Jesucristo primero. Y el Evangelio no es eso, es sanar a los enfermos, echar fuera demonios e invitarlos a aceptar a Jesucristo. En las campañas que he hecho, muchas veces he esperado hacer la invitación hasta después de ministrar a los enfermos, hasta después de escuchar los testimonios, porque cuando los inconversos están viendo por la primera vez y escuchando testimonios de personas que están siendo tocados por el poder de Dios, es una invitación y ellos vienen corriendo a Jesucristo porque están viendo el poder de Dios. Si hacemos un requisito, mire, usted primero necesita aceptar a Jesús y después ser sano. Bíblicamente no es correcto. Entonces, los cristianos tenemos que levantarnos con poder y utilizar la autoridad que tenemos para sanar a los enfermos. Yo creo que los dones del Espíritu son indispensables en nuestros servicios hoy. Los pastores, los que están dando conferencias, tienen que ser sensibles a las necesidades presentes en nuestra congregación. Un pastor en Acapulco, en Houston, que fue a Acapulco, era un pastor profesional y recibía los aplausos de los hombres. Qué hermoso mensaje, pastor, y recibió aplausos. Bueno, una muchacha, creo que di ese ejemplo en la clase de sanidad. Una muchacha dijo, voy a ir a la iglesia en esta noche, y si el pastor o si nadie me ministra y si Dios no me da una respuesta a mi problema, me voy a quitar la vida. Ella fue a la iglesia, el pastor predicó excelente, recibió los aplausos de los hombres, pero cuando ella llegó a su casa, escribió su cartita de suicidio y se quitó la vida, diciendo, yo fui a la iglesia para dejar al Señor una última oportunidad de ministrar y suplir mi necesidad, y nada sucedió. Y cuando el pastor leyó esta carta, tuvo un cambio drástico en su manera de ministrar. En lugar de predicar para obtener los aplausos, oró y pidió, Señor, muéstrame las necesidades de las personas individuales
en mi congregación, y tenía una congregación grande, y comenzó a usar el don de conocimiento, discernimiento de espíritus, los dones de sanidad, don de milagros, para ministrar a las necesidades de las personas que estaban allí en su auditorio. Y a veces no lo hacemos porque queremos que la gente se siente cómodo, no queremos que se ven ninguna persona manifestarse. ¿Qué va a pensar si se manifiesta un demonio? ¿Qué va a pensar si alguien se cae en el poder de Dios? Bueno, estamos perdiendo el 33% del evangelio, del poder del evangelio, de no incluir sanidad y milagros en nuestros servicios. Seguimos enseñando, seguimos predicando, pero Jesús sanó también a los enfermos. Y dice en el versículo 24 de Mateo 4, y su fama se extendió por todos lados. O sea, el evangelio se extendió porque Jesucristo se dedicó a la enseñanza, a la predicación y también a suplir las necesidades de las personas presentes. Jesucristo resucitó a los muertos, no para hacerse famoso, sino porque escuchó el clamor de la madre del joven que acaba de morir. Sintió el dolor de su corazón y tenemos que identificarnos con el dolor de la gente para poder suplir su necesidad. Y a veces nos sentimos ridículos. A veces pensamos, bueno, mi reputación es importante. ¿Qué pasa si yo ofrezco a orar por la gente y nada sucede? Bueno, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya estamos muertos, no tenemos ninguna reputación. Es importante que seamos hacedores de la palabra. Jesús, en sus últimas palabras, dijo a sus discípulos, id y predicar el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán mano a los enfermos, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. O sea, es un evangelio con hechos. La gente hoy en día necesita ver el poder de Dios, el poder genuino de Dios. Necesitan escuchar testimonios de personas que estaban tocando la puerta de la muerte con el COVID-19, pero llegó un creyente orando en el nombre de Jesús y la condición cambió drásticamente en unos minutos. Hay que aprovechar el tiempo y orar en el nombre de Jesucristo por todas las personas que necesitan sanidad. Iniciamos ahí Centro Cristiano Nueva Vida haciendo 3 cosas. En cada servicio hicimos invitación de salvación. Siempre hicimos invitación a orar por los enfermos y ministramos el bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que las cosas cambian a través de los años, pero todavía hoy recibo un testimonio de alguien de aquellos años que fueron tocados, sanados, liberados, bautizados con el Espíritu Santo, que ahora están involucrados en alguna manera en el ministerio. Entonces, no podemos dejar de enfatizar la sanidad divina y que los creyentes pueden ser instrumentos de extender el reino de Dios a través de poner manos a los enfermos y anunciar el nombre de Jesucristo. Yo no sé cómo ando de tiempo, pero si tienen algún comentario, pues adelante. Faltan 8 minutos, pero ¿quieres comentar algo? Yo quiero comentar algo, Pat, porque nos ha tocado a veces orar por enfermos, pero me he dado cuenta de algo importante que tiene que ir de la mano. Hay muchos que están enfermos, sobre todo diabéticos. Mira, yo he visto más sanidades en cosas imposibles. O sea, te puedo decir, o sea, de lo que vamos de pastores, he visto más milagros en cosas, o sea, 3 sanidades de cáncer. Una de un linfoma muy agresivo, sanado totalmente, o sea, algo muy grave.
Pero cuando he orado por diabéticos y veo que no sanan, después investigo y veo que no se cuidan, o sea, como que tiene que haber algo en la persona de decir, ok, Dios me va a sanar, pero también tengo que cuidarme porque esta es una enfermedad crónica. Obviamente, si lo sana totalmente, no es para que se ponga, o los veo demasiado gorditos. Tú sabes, ahorita el COVID le está pegando más a los obesos, diabéticos, hipertensos, enfermos de corazón y a los que tienen insuficiencia renal, o sea, que tienen las defensas bajas. Pero me he dado cuenta que cuando no se cuida la gente también, o sea, que quieren que Dios haga, ¿cómo diré? Que lo sane, pero para que ellos ya puedan hacer lo que se les dé la regalada gana, no sucede el milagro. O sea, yo no he visto muchos diabéticos curados. No sé en tu experiencia, me gustaría saber tu experiencia, pero yo me he dado cuenta en eso, que en las enfermedades donde son descuidados y donde no, yo no he visto mucha sanidad. He visto en otras cosas de cuestión de espalda, dolores de espalda y todo esto, pero los más grandes ha sido cuestión de cáncer y uno era cáncer terminal. O sea, un osteosarcoma que es mortal en 4 o 5 meses, te vas, o sea, te mueres. Ya tienes 6 años sano. Pero en esas enfermedades crónico-degenerativas donde tiene uno que cuidarse y no se cuidan, la verdad yo no he visto sanidades. No sé tu experiencia, cómo veas esto. Pues sí, diabetes es muy difícil. Yo fui con el doctor y me dijo que que yo era prediabético. Bueno, ¿qué hice? Me puse a dieta, comencé a caminar, bajé más de 5 kilos. ¿Soy prediabético ahora? Bueno, quizás según el doctor, pero yo creo que estoy bien. Yo creo que porque escuché el reporte del doctor y me puse las pilas. Todos los días caminamos aquí en la montaña. Eliminé coca, refrescos, dulces, galletas, o sea, un cambio drástico porque mi papá murió con diabetes que afectó sus riñones y otros órganos y murió muy joven, todavía debe estar vivo, pero terminó su vida, la diabetes terminó su vida porque él no se quiso cuidar, ¿sí? Entonces, ya estamos cuidando la línea, estamos haciendo ejercicio, comemos bien, confesamos la palabra de Dios, damos gracias a Dios por salud, por las llagas de Jesucristo, por el cual fuimos sanados y declaramos la palabra de Dios y sanidad sobre nuestros cuerpos diario. Eso es parte del proceso de recibir sanidad y mantener su sanidad, estar en la palabra de Dios declarando lo que la Biblia dice acerca de uno. Sí. Sí, entonces, ¿estás de acuerdo, no? Claro. Por lo que yo he visto, tiene que haber una fe, pero que también es una fe responsable en uno mismo, en algún tipo de enfermedades. Porque sí, a veces es frustrante que hipertensos, diabéticos, sobre todo diabéticos, lo que veo es que quieren sanar sin responsabilidad previa, o sea, no han sido responsables en su enfermedad, están descompensados porque toman coca, porque no hacen ejercicio, etcétera. Y yo muchas veces en ellos no he visto sanidades, o sea, he visto, mira, hace dos encuentros fue una persona ciega y no nos dimos cuenta porque hace el año pasado, si no mal recuerdo, hicimos macroencuentros, o sea, grandes por las pescas que tuvimos. Y yo no sabía que a esa persona la habían llevado ciega y durante el encuentro se oró por ella, sana, y hasta el último de los testimonios, ella pasa
Así, y dice, fue hasta entonces que yo me di cuenta, ya se han dado cuenta algunos, pero ella dando el testimonio dice, yo vine a este encuentro ciega, o sea, a mí me tenían que guiar, dice, y ya veo, recibí mi vista durante el encuentro, que oraron por mí, recibí mi vista, y le digo, a ver, empieza aquí a caminar entre los instrumentos que estaban en la plataforma, y empieza a caminar y a correr. No, fue algo impresionante, o sea, ¿sí me explicó? O sea, yo he visto más eso, porque obviamente es una enfermedad que ya la tienes y que ahí requieres un milagro de Dios al 100%. Pero donde he visto que hay parte de responsabilidad de nosotros, para mí es frustrante. Yo no he orado por diabéticos y nada. O sea, precisamente por eso, por el cuidado. Y eso es como orar por alguien que tiene problemas con los pulmones y luego 5 minutos está fumando, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias, Rebeca. No sé cómo andamos de tiempo, pero... Sí, no, ya como 2 minutos ya se nos va a acabar el tiempo. No sé si quieras, es que empezamos 2 minutos tarde. No sé si quieras comentar algo para terminar. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí en este espacio. Siempre oramos por ustedes, por la congregación en Irapuato. Gracias. Creyendo que Dios está haciendo grandes cosas, llevando el Evangelio por medio de Centro Cristiano Nueva Vida a todo el mundo, y creemos que lo mejor está por venir. Así es que, adelante. Pues muchas gracias, por este tiempo que pudo estar con nosotros. Un saludo a Patti. Sí, gracias. Y gracias por lo que nos enseñó. Esto lo vamos a grabar para que quede en YouTube guardado, y los demás, los que tal vez no se conectaron en ese momento en vivo, lo puedan ver la repetición. Buenas noches. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bien. Saludos. Bye. Sí, bye.